Buenos días y bienvenidos al primero de la serie de 3 webinars que se van a impartir en el contexto del proyecto Mateo. Los webinars se han organizado desde el JRL y el objetivo principal es difundir los resultados científicos más interesantes del proyecto. Tendremos un webinar cada 15 días y se van a impartir por los propios investigadores que están trabajando en cada una de las temáticas. El webinar de hoy se titula Análisis computacional y experimental del efecto de rebosamiento en estructuras para energías renovables offshore. El 16 de octubre tendremos el segundo, modelado y simulación de material sedimentario para aplicaciones de energía eólica offshore. Y finalmente, el 30 de octubre, retos de la aplicación de redes neuronales profundas al sector de la energía eólica offshore. Comentar que el plazo de inscripción de los siguientes webinars seguirá abierto mientras nos queden plazas. Bien, quería aprovechar la oportunidad para mencionar brevemente qué es el Joint Research Laboratory on Offshore Renewable Energy. Básicamente, somos una comunidad científica que promueve la investigación en el ámbito de las energías renovables offshore. La integramos alrededor de 60 investigadores de la Universidad del País Vasco, de Tecnalia y de BECAM, que es el Basque Center for Applied Mathematics, con el apoyo fundamental de Euskampus. Y entre todos, prácticamente cubrimos todas las áreas de conocimiento relativas a las energías renovables offshore, aunque también contamos con colaboraciones nacionales e internacionales. Uno de nuestros objetivos principales es la transferencia de tecnología al tejido industrial de nuestro entorno, a las empresas más cercanas, y principalmente lo hacemos a través de proyectos y actividades de investigación aplicada o desarrollo experimental en colaboración con estas empresas. También contribuimos a la formación de profesionales, es uno de los ámbitos más importantes también de nuestra función, y en este ámbito somos parte del Máster REM, que es un máster internacional Erasmus Mundus coordinado por la Universidad del País Vasco, y del que muchos de nuestros investigadores son profesores. Si tenéis más interés, hay más información de lo que hacemos en la página web a través de la cual os suscribisteis al webinar de hoy. Y bueno, esta es la agenda que vamos a seguir en el día de hoy. A continuación, yo daré paso a Germán Pérez de Tecnalia, que es el coordinador del proyecto Mateo. Él nos explicará brevemente en qué consiste este proyecto. Después, Gustavo Esteban, del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad del País Vasco, introducirá el problema del efecto de rebosamiento en estructuras offshore, nos hablará del estado del arte y también presentará los recursos computacionales y experimentales que están disponibles en la universidad, que sirven para analizar este problema y muchos otros. A continuación, Ander Aistondo, también del Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad y de Tecnalia, nos dará detalles del modelo experimental, del modelo computacional, comparativa de resultados y algunas conclusiones que se han extraído en este proyecto. Y además también nos hablará del trabajo futuro que queda todavía en el campo del overtopping. Y por último, tendremos 10 minutos para que los ponentes puedan responder a las preguntas que lancéis. Tenéis habilitada una zona de preguntas y respuestas en Zoom. En cualquier momento vosotros podéis lanzar preguntas, en cualquier momento del webinar, y nosotros intentaremos responderlas al final. También tenéis habilitado un chat. Aclarar que este chat nosotros no lo vamos a revisar, es un chat para vosotros, para que podáis lanzar cualquier idea, cualquier comentario que tengáis. Pero por nuestra parte solo vamos a responder a las preguntas que están formuladas en la zona de preguntas y no en el chat, ¿vale? Y por último deciros que aunque los webinars se van a impartir en castellano, al final de la serie se van a colgar los vídeos grabados con subtítulos en inglés en la web del JRL. Os mandaremos un mensaje también para avisaros de esto. Y ya doy paso a Germán, que es el coordinador del proyecto Mateo. Gracias. Adelante, Germán. Buenos días a todos. Gracias, Eider. Bueno, yo voy a empezar el webinar de hoy presentándoos un poquito, poniendo un poco en contexto el trabajo que se ha hecho, y para ello voy a presentaros el proyecto Mateo. Yo soy el responsable, muchos ya me conoceréis, el responsable de proyectos de eólica marina en Tecnalia, y por tanto, como Mateo tiene que ver con eólica offshore, eólica marina, pues el proyecto lo llevo yo. Es un proyecto, el Cartec, financiado por el Gobierno vasco en la convocatoria de 2019. Y Cartec significa TRLs bajos, el proyecto de investigación básica. El título ya lo conocéis, Matemáticas inteligentes para eólica offshore. Y como socios estamos Tecnalia, que somos los que coordinamos el proyecto. Trabajamos dos áreas diferentes, el área de energías renovables offshore y también dentro de la división de construcción sostenible, el área de infraestructuras. También participa el BECAM, el Basque Center for Applied Mathematics, y 3 departamentos de la UPV, el Departamento de Ingeniería Nuclear y Mecánica de Fluidos, que creo que acaba de cambiar el nombre hacia Energías Renovables, el Departamento de Geodinámica y el Departamento de Matemática Aplicada y Estadística. El proyecto se inició en marzo de 2019 y finaliza en apenas 3 meses, por eso estamos aprovechando ahora para presentar los resultados.
Los principales objetivos, pues es, como el propio título del proyecto indica, es desarrollar modelos matemáticos para caracterizar fenómenos multifísicos complejos que surgen de la interacción de grandes estructuras, estamos hablando ya de aerogeneradores de 10 megavatios y más, lo que supone que las estructuras soporte, sean fijas o flotantes, son muy grandes, pues se trata de caracterizar la interacción de esas grandes estructuras con el medio, y en concreto con dos focos principales. Una, con el sedimento del fondo, ahí centramos nuestros estudios en anclas de arrastre y en la penetración de pilotes, y también con las olas, con interacción con las olas, que es un poco el foco de lo que vamos a presentar en el proyecto, o sea, en el webinar de hoy, perdón. Que es la interacción, sobre todo poniendo el foco en la hidrodinámica y en efectos complejos como es el overtopping, el rebosamiento del agua por encima de la estructura. Estos modelos matemáticos que estamos desarrollando se hacen incorporando también técnicas de deep learning, focalizadas a recoger información de operación y poder ser aplicadas en el futuro a la fase de operación y mantenimiento de los dispositivos. Y como último objetivo es que lo que se desarrolle en estos modelos, aunque sean TRLs muy bajos, se pueda de alguna manera integrar, acoplar, utilizar junto con herramientas comerciales que se utilizan habitualmente para el diseño de estructuras offshore, herramientas de diseño estructural, de análisis hidrodinámico, etc. Para poneros un poco en contexto de dónde está Mateo dentro del desarrollo de un producto, de un componente, de una herramienta, sobre la escala de los TRLs, los Technology Readiness Levels, ahí veis que Mateo se focaliza en las partes iniciales, las fases más iniciales del desarrollo de esos conceptos. Una vez validado en el proyecto Mateo, la idea sería transferir esas herramientas a la industria, a potenciales usuarios, apoyándonos en otro tipo de proyectos de investigación, digamos, con conceptos un poco más desarrollados. Pasaríamos de TRL4 a TRL6, validándolos en entorno relevante. Y por último, entraríamos en la fase de demostración precomercial y comercial, lo que supondría ya validar los desarrollos que hagamos en entorno real de funcionamiento y a escala, digamos, real de los dispositivos. En este caso, al ser herramientas, no es como si fuera un producto, un elemento concreto, pero bueno, digamos que el proceso que se sigue es más o menos el mismo. En el proyecto vamos a generar 15 entregables, 9 artículos de investigación en revistas con índice de impacto. Y como se ha resaltado ahí un poco en el centro, el resultado que perseguimos, ¿no? Que es un poco el resumen de los objetivos que os he comentado antes, que es desarrollar modelos matemáticos para solventar fenómenos complejos que se producen en la interacción de estructuras de eólica offshore con el entorno, programados en lenguajes que permitan su posterior integración, acoplamiento con herramientas comerciales. Y en este sentido, pues en los 3 próximos webinars, como ha adelantado Eider, vamos a ir presentando resultados. Bueno, pues ahí veis en los bullets que desde la caracterización geomecánica de los fondos y la dinámica de deposición de partículas, cómo esas partículas, esos sedimentos interactúan con anclas o con pilotes, la caracterización de efectos como el overtopping y el crecimiento marino. Hoy nos vamos a focalizar en el del overtopping. Y también hemos trabajado en materiales no convencionales, hemos desarrollado un modelo de elementos finitos para poder evaluar la viabilidad de hormigones con fibras, por ejemplo. Y por último, lo que os decía, siempre con la aproximación de algoritmos de Deep Learning, que será el objeto del tercer webinar, y en el que os comentaremos pues, las técnicas de Deep Learning aplicadas, los casos de estudio y cómo esos casos de estudio se aplican a la eólica offshore. Y por mi parte nada más, no voy a quitar más tiempo a lo realmente interesante, que es la descripción del overtopping, ver cómo hemos abordado el problema en el proyecto Mateo. Y para ello doy paso a Gustavo Esteban, profesor de la UPV, que nos va a introducir un poco lo que es el overtopping y los efectos del overtopping.
De acuerdo. Sí. Gracias, Germán. Buenos días. Mi nombre es Gustavo Esteban. Trabajo en el Departamento de Ingeniería Energética de la Universidad del País Vasco y voy a presentar este primer webinar junto con mi compañero Ander Aristondo del área de energías renovables offshore de Tecnalia. Este primer webinar lleva por título Análisis computacional y experimental del fenómeno de rebosamiento en estructuras de energías renovables offshore. El planteamiento u objetivo general de este webinar es plantear una alternativa de análisis de problemas fluidodinámicos asociados sobre todo a la interacción oleaje-estructura que se dan en este tipo de tecnologías, con una doble vertiente. La primera de ellas experimental, empleando modelos reducidos a escala en un tanque de olas, en un waveflume, y en segundo lugar, realizar análisis de modelos numéricos a través de software CFD, de mecánica de fluidos computacional. Bien, esta sería la estructura de mi presentación. Yo me dedicaré principalmente a los tres primeros apartados más introductorios, donde veremos el estado del arte del rebosamiento y cuáles son las herramientas con las que contamos en el grupo de trabajo JRL-ORE, herramientas experimentales y computacionales para abordar este tipo de problemas. Luego mi compañero Ander ya abordará más en detalle el uso de estas herramientas, la aplicación de estas herramientas al análisis del fenómeno de rebosamiento u overtop. Bien, el contexto de trabajo, el contexto del análisis del fenómeno de overtopping está en la eólica offshore. Como conocemos, en los últimos años la eólica offshore ha sufrido una gran expansión con alrededor de 23 gigavatios instalados en Europa a finales del año 2019. Si bien la profundidad media donde se instalan los aerogeneradores offshore es una profundidad relativamente corta, alrededor de 27 metros. Sin embargo, dado este contexto de expansión y para aprovechar emplazamientos donde no existe plataforma continental, es necesario acudir a lugares más profundos donde la eólica flotante va a ser necesaria. Como digo, a día de hoy la fijación de los aerogeneradores se produce mediante fijación cimentada, bien monopilote o bien jackets, estructura en celosía, pero será necesario acudir a las opciones flotantes. Las tres opciones más prometedoras pues son las que se ven en la figura, la TLP, que es el Tension Leg Platform. La estabilización de la torre eólica se consigue mediante el tensionamiento de las líneas de fondeo que van sujetas al fondo marino. La segunda opción es la opción semisumergible. Tenemos una plataforma flotante y la torre, el aerogenerador, se estabiliza mediante el lastre. Tenemos tanques internos llenos de líquido dentro de la plataforma y el propio peso de las líneas de fondeo en forma de cadena. Y tenemos una tercera opción denominada SPAR, donde tenemos una estructura flotante con forma de pértiga alargada que es muy estable a la flotación y de esa manera se estabiliza la torre eólica. Todas estas estructuras son susceptibles de sufrir el fenómeno de rebosamiento, es decir, bajo condiciones extremales de mar, grandes olas pueden rebosar sobre estas plataformas y impactar sobre las instalaciones que se encuentran localizadas sobre esta superficie. Es por ello que es interesante poder analizar y predeterminar el comportamiento de este fenómeno de rebosamiento sobre el diseño de estas estructuras para optimizar y reducir costes. Bien, aquí muestro algunos ejemplos de este tipo de estructuras, el parque eólico de Wikinger en el mar Báltico o la opción de eólica flotante. Aquí tenemos Windfloat, que es una instalación de demostración que se encuentra ubicada en la costa portuguesa. No solamente en eólica offshore aparece el fenómeno de rebosamiento, aunque este es el caso que estamos tratando hoy, la eólica offshore, también aparece en otros casos de energías marinas, como por ejemplo el aprovechamiento de la energía de las olas a través de captadores. Como aquí tenemos ejemplos, el Wave Dragon, que es un captador totalizador, donde es precisamente el fenómeno de rebosamiento el que produce mediante turbinado la obtención de energía eléctrica, u otros captadores, como por ejemplo Oceantec, que es un absorbedor puntual de tipo columna de agua oscilante, que bajo condiciones extremales podría sufrir el fenómeno de rebosamiento, sería un fenómeno pernicioso que afectaría al PTO, a la turbina de aire que se encuentra en la parte superior.
Cualquier estructura que se encuentre en alta mar, por ejemplo un laboratorio offshore, también estaría sometido al fenómeno de rebosamiento en condiciones extremales de mar, como por ejemplo el laboratorio Harsla. Bien, paso a comentar un poco cualitativamente cuál es el fenómeno de rebosamiento. El fenómeno de rebosamiento no es otra cosa que el paso de una gran cantidad, una gran masa de agua por encima de una estructura marina debido al oleaje. Esta estructura puede ser una defensa portuaria, un dique, un rompeolas, que es el campo donde la bibliografía está más extendida, pero también puede afectar a dispositivos para la obtención de energía ubicados en el mar. La fracción de agua, la masa de overtopping se puede clasificar, se puede fraccionar en 3 apartados: green water, white water and spray. Voy a explicar cada uno de ellos brevemente. Green water o aguas verdes simplemente es el paso de una lámina continua de agua por encima de la estructura. Es como si la ola progresase, se propagase sin perder la continuidad por encima de la estructura. Por otro lado, por el contrario, white water o aguas blancas supone que una gran masa de agua disgregada o dispersa por inercia supera la estructura después de haber impactado la ola sobre dicha estructura. Y por último, tenemos una pequeña fracción que para todos los efectos del tratamiento de overtopping es despreciable. Tenemos una fracción de agua en forma de aerosol que es arrastrada por el viento por encima de la estructura. El objetivo final en el fenómeno de overtopping es calcular el volumen total que puede rebosar sobre una estructura, que aquí en la figura estaría aquí representada, una defensa portuaria, un dique. Bien, podemos determinar el caudal, el volumen por unidad de tiempo que rebosa, o bien el volumen total, integrando el caudal en un periodo de tiempo determinado. Este objetivo, el caudal o bien el volumen, está relacionado paramétricamente con las propiedades de la ola y las propiedades de la estructura. Propiedades de la ola como la altura de ola, el periodo, la profundidad y la pendiente de dicha ola. O bien, propiedad de la estructura, siendo el parámetro principal el freeboard, el francobordo, que es la distancia entre la superficie libre en reposo y la cumbre o corona de la estructura, esta altura. También depende de la propia geometría de la estructura y propiedades de la superficie del material, como permeabilidad y rugosidad. Entonces, para ver la dependencia que existe entre estas propiedades, clásicamente en mecánica de fluidos, en dinámica de fluidos, tenemos 4 alternativas, que paso a comentar: la analítica, empírica, métodos numéricos y métodos físicos experimentales. La vía analítica consiste básicamente en resolver las ecuaciones de mecánica de fluidos, las ecuaciones de Navier-Stokes en el campo fluido. Sin embargo, en un entorno complejo como es este, el tratamiento de olas chocando sobre una estructura compleja, las ecuaciones de Navier-Stokes, como sabemos, con fenómenos viscosos no lineales importantes, no tienen solución. Entonces, directamente descartamos esta opción y debemos acudir a alternativas como es la vía empírica. En la vía empírica lo que tratamos es de obtener una ecuación simplificada genérica que represente de forma aproximada el fenómeno. Y estas ecuaciones simplificadas vienen dadas por la experiencia que puede ser bien computacional o bien experimental. Aquí tenemos el ejemplo de una ecuación simplificada que representa el overtopping en una estructura lineal, en una defensa portuaria, y aquí teníamos el caudal de overtopping, que se encuentra adimensionalizado con la altura de ola, y es dependiente del parámetro fundamental que he comentado antes, el francobordo, R sub C, adicionalizado con la altura de ola H. Luego tendríamos una serie de parámetros A, B y C, que estos dependen de la geometría de cada caso tratado, y habría que obtenerlos pues, con experimentos o con modelos computacionales, que son los que paso a comentar ahora. Tendríamos, por un lado, ya hemos visto que las ecuaciones de Navier-Stokes con efectos viscosos no son resolubles de manera analítica. La opción sería resolverlas de manera numérica. Resolviendo las ecuaciones de manera numérica en un campo de cálculo discretizado. El principal inconveniente es alto coste computacional ante casos complejos, pero bueno, hoy en día con el progreso de la capacidad de informática de cálculo, pues este problema se va rebajando. Y la otra alternativa sería probar modelos reducidos a escala del prototipo real
en un ambiente controlado en laboratorio. Y después los resultados que obtenemos en el laboratorio, extrapolarlos a la escala real, al prototipo real, aplicando análisis dimensional. Y este es el planteamiento, y ahora paso a comentar ya para acabar mi participación cuáles son las herramientas con las que contamos en el grupo JRLOR, en concreto en la Universidad del País Vasco. La primera herramienta que empleamos es los códigos de computación CFD. Básicamente utilizamos códigos de volúmenes finitos, empleamos StarCCM Plus de Siemens, aunque tenemos otros disponibles como es Fluent de ANSYS. Básicamente lo que hacemos, el dominio computacional, la geometría, es discretizarla. La partimos en pequeños volúmenes donde en los nodos se resuelve de manera numérica las ecuaciones, obteniendo como solución final el campo de flujo, es decir, obtenemos en cada nodo el campo de velocidades, campos de presiones, las fases. Por ejemplo, en la figura de la derecha tenemos una imagen de una solución, podemos calcular la posición de la interfase y representar cómo en un modelo transitorio cómo se propagan las olas a lo largo de un tanque de olas. El hardware con el que contamos, pues trabajamos básicamente con 2 workstations propias, pero también tenemos acceso al clúster de supercomputación de la universidad. La otra alternativa sería el campo experimental. En la universidad, en nuestros laboratorios, contamos con un Flume, un tanque de olas de grandes dimensiones, tiene 12,5 metros de largo, 60 por 60 centímetros de ancho y 70 centímetros de alto. Voy a comentar brevemente los componentes principales. El generador de olas o wavemaker estaría en la parte de la derecha, es este que vemos aquí, y consiste en una pala rigidizada que es trasladada, es movilizada por un motor eléctrico paso a paso. Este pistón, este motor eléctrico es controlado por el controlador y el patrón de movimiento preciso es capaz de generar una ola de las propiedades deseadas. Esa ola generada en esta región viaja hacia la izquierda y en la zona central colocaríamos el dispositivo, el modelo reducido a escala que deseamos analizar. Y ahí pues, tomaríamos las variables mediante instrumentación, como por ejemplo sondas de ultrasonidos para captar la posición de la superficie libre o por ejemplo sondas resistivas para captar las características de la ola, como pueden ser la velocidad de propagación, la longitud de onda y periodo. Finalmente, en el otro extremo, queremos evitar que en la pared se refleje la ola y vuelva a interferir la interacción con el dispositivo que se encuentra en la zona central. Para ello contamos con... Perdón, ¿veis? Se me ha cortado. A ver. Perdón, se me ha cortado la conexión. Un minuto. Perdón. Vale. Bien, estaba explicando el comportamiento del tanque de olas y estaba explicando el último componente, que es la playa parabólica, que sirve para disipar la ola. Esta playa parabólica es móvil, podemos variar su posición en altura e inclinación y adaptarla a la tipología de ola que incide y así maximizar la disipación de la misma. Este tanque hemos probado sus límites de actuación. Aquí se observa en el diagrama del LeMaitre las diferentes características de ola. En ordenadas tenemos la altura de ola adimensionalizada con el periodo y en abscisas la profundidad. Estos son todos puntos experimentales y podemos observar cómo nuestro tanque de olas es capaz de generar olas en todos los rangos, en el límite de las aguas someras, cubriendo todo el rango de aguas intermedias y llegando hasta el régimen de aguas profundas. Comentar simplemente que las aguas extremales que estamos analizando en este proyecto se ubicarían en esta región, aguas intermedias, cercanas a la frontera de la rotura de ola. Y con esto doy paso a
el detalle de las medidas experimentales y computacionales dentro de este proyecto que va a presentar mi compañero Ander Ariston. Vale, bueno, pues gracias, Gustavo. Bueno, yo, como ya me han presentado, bueno, yo soy Ander y voy a centrarme un poco más en lo que es en sí el trabajo que hemos realizado a nivel experimental y a nivel computacional. Empezaré un poco con el modelo experimental. Como hemos comentado, bueno, no hemos comentado, lo que es el modelo que hemos ensayado en sí es un cilindro vertical que está escalado con una escala de 1 a 100, siguiendo la similaridad, las leyes de similaridad respecto de los números de Fraude y Strouhal. Por sus dimensiones es comparable a uno de los 4 cilindros que componen la plataforma Nautilus, una plataforma semisumergible, o podría ser también equiparable a las dimensiones de un monopilote desde lo que es el fondo marino hasta el momento hasta el punto donde está la estructura de transición, como si cortáramos por aquí el monopilote, de esas dimensiones más o menos. En sí, a ver que no me funciona. Luego, este cilindro, para poder medir el propio caudal de rebosamiento, se ha materializado en esta estructura que estáis viendo aquí. Tenemos lo que sería el cilindro. Entonces, las olas, esto una vez se mete dentro del canal de olas, las olas llegan por aquí, rebosan el cilindro. Aquí hay una sonda que mide la altura de la lámina de agua sobre el propio cilindro. Estas olas corren por esta rampa y se van acumulando aquí en este tanque, que es un volumen calibrado, de modo que tenemos una sonda de nivel que nos permite relacionar directamente el volumen que se va acumulando en este tanque con el volumen que ha rebosado. En cuanto a las olas que hemos considerado, decir que hemos considerado trenes de oleaje regular en 4 periodos diferentes con una serie de alturas que serían, según las escalas que estamos considerando, representativos de olas extremas con 50 años de periodo de retorno de algunas de las localizaciones de interés desde el punto de vista del análisis de estructuras marinas. Y como ha comentado Gustavo, vemos que estas olas se sitúan en zona de aguas intermedias cercana a aguas profundas y en órdenes de olas de Stokes altos. El procedimiento de tratamiento de datos, una vez hemos realizado los experimentos, se divide en 2 etapas, digamos. Esto sería lo que es el tanque, el canal, y aquí tendríamos primero una serie de sondas midiendo el oleaje incidente y después el propio dispositivo que es capaz de medir el caudal de acumulamiento de rebosamiento. Esto sería una medición típica de oleaje. Vemos que hay 2 ondas porque estamos midiendo con 2 sondas, pues ya explicaré ahora enseguida por qué. Entonces, de esta medida nosotros seleccionamos el intervalo de trabajo que se corresponde con el test que estamos realizando y en caso de que hubiera ruido, que en este caso pues no hay mucho, se filtra con un filtro de paso bajo. Es decir, se quitan las oscilaciones pequeñas de frecuencias altas. Después obtenemos las alturas y los periodos mediante un método que se llama Zero Gap Crossing, que consiste en determinar los puntos en los que este registro que hemos medido corta el eje de abscisas y la altura se calcula como la media de las alturas individuales del registro, es decir, es la altura de esta ola y se miden las alturas de cada ola individual y se hace una media aritmética. Y lo mismo con los periodos. El periodo es el tiempo necesario para tener 2 pasos por cero. Y finalmente, para obtener la longitud de ola es cuando aquí es donde se manifiesta la necesidad de tener 2 sondas, porque nosotros medimos en 2 medidores, podemos determinar cuál es el tiempo que necesita la ola para ir de un medidor hasta el siguiente. De esa forma, si nosotros conocemos la distancia entre los medidores, determinamos la celeridad de esa ola y, conociendo el periodo, sabemos que está directamente relacionado con la longitud de la onda. Esto matemáticamente se hace calculando el desfase entre ambas señales y demás, pero el principio, lo que hay detrás de aquello es esto que acabo de comentar. Finalmente tenemos también las medidas de rebosamiento. Esto sería el volumen que se va acumulando en un ensayo típico en el tanque de acumulación. Vemos que aquí la medida es muy directa. Tenemos la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial y podemos medir la altura de la lámina de agua sobre el cilindro. ¿Para qué? Pues para obtener, como bien ha comentado antes Gustavo, una relación que nos permita determinar o predecir de forma aproximada el rebosamiento sobre el caudal adimensional de rebosamiento sobre un cilindro vertical. También vamos a estudiar
el efecto de la pendiente de ola, que es una medida de la no linealidad de las olas, o sea, el efecto que olas con una misma altura pero distinta pendiente, cómo eso afecta al caudal de rebosamiento, y buscaremos si es que existe una correlación entre la altura de la lámina de agua y el volumen asociado a cada evento de rebosamiento. Aquí os tengo un vídeo de un ensayo. Ahí vemos que el generador se pone en marcha, empieza a generar las olas que van avanzando. Aquí tenemos todo el sistema de monitorización que mide las olas, el volumen acumulado y la altura de lámina de agua sobre el cilindro. Y ahora, cuando esto avance, aquí vemos cómo las olas llegan hasta lo que sería el dispositivo, rebosan y vemos cómo el agua se va acumulando ahí. Está ahí, eso es. Vale. Pasando al modelo computacional para representar esta situación, decir que, como ha comentado antes Gustavo, lo hemos realizado utilizando una herramienta de CFD que es de Siemens, es StarCCM+, que, pues bueno, un poco la definición comienza definiendo la geometría, es decir, cuál es el caso que vamos a estudiar a nivel numérico. Tenemos que hemos considerado en el dominio, esto sería todo el dominio del fluido, tenemos aquí el cilindro, que lo hemos considerado él solo, y hemos simulado, digamos, medio cilindro con consideraciones de simetría, porque hemos visto que prácticamente el problema es simétrico. Además, tenemos que la longitud completa del dominio depende del periodo de ola que estemos analizando por una necesidad de amortiguar olas en la zona cercana a la salida, que voy a comentar después con más detalle. El mallado es un mallado estructurado con celdas hexaédricas que está muy refinado en las zonas de interés donde necesitamos tener una buena resolución en lo que es el problema. Por una parte tenemos la superficie libre, que es donde se va a estar moviendo precisamente la superficie libre del agua, con una resolución de unas 20 celdas por altura de olas con un factor de amplitud de 2. Es decir, las celdas son el doble de largas en la dirección de avance de las olas que en vertical. Tenemos el propio cilindro, alrededor del cual el mallado es isotrópico, son celdas cúbicas porque el flujo es más tridimensional y con lo cual entendemos que aquí es necesario tener la misma resolución en todas las direcciones, excepto en la zona superior en la que hay una gran resolución en vertical para poder captar bien la altura de la lámina de agua sobre el cilindro. Y por último tenemos la zona de amortiguamiento que he comentado antes. Aquí lo que sucede es que las olas, si van normal, al llegar al contorno rebotan y vuelven a la simulación, alterando los resultados, con lo cual toda esta zona no es necesaria desde el punto de vista de la simulación, simplemente evita que las olas reboten y por ello pues, la malla es más grosera y podría incluso serlo un poco más. Los modelos físicos representan un poco la realidad del fenómeno. Tenemos que el fenómeno es tridimensional, con lo cual resolvemos las ecuaciones en las 3 dimensiones del espacio. Es multifase, tenemos 2 fases que son aire y agua, que se modelizan como fases con densidad constante, que entre sí no se pueden mezclar, son inmiscibles. La interfase se resuelve con el método de volume of fluid y se modeliza la fuerza de tensión superficial como una constante. El flujo no considera efectos de compresibilidad y además es transitorio, o sea, no es estacionario en el sentido de que no tiende a una solución, sino que las olas van avanzando en el tiempo y eso es lo que nosotros vamos midiendo en las simulaciones. También se modeliza la turbulencia mediante un método de Reynolds Average Navier-Stokes, el modelo K-epsilon en concreto, y de todas las variantes que tiene se ha cogido el estándar Low Reynolds que es el recomendado en la bibliografía para evitar fenómenos de viscosidad numérica, o sea, para evitar que la viscosidad numéricamente crezca mucho en la zona de la superficie libre, que es un efecto absolutamente artificial. Y luego tenemos modelos adicionales, pues como por ejemplo la gravedad, que hasta ahora no hemos hablado nada de ella, pero bueno, asumimos que estamos en el planeta Tierra, hay gravedad y la tenemos que añadir en la simulación. Tenemos las condiciones de contorno. En primer lugar, esto sería el dominio, las olas entran por la izquierda y ahí se define una condición de velocidad. Nosotros definimos la velocidad del fluido, las olas a la entrada, como la velocidad teórica del oleaje en el contorno. Además, definimos la fracción de volumen de forma que nos dé la variación de la superficie libre, también teórica según las teorías de olas que estamos considerando, y los parámetros de turbulencia se determinan de forma que minimicen este efecto de viscosidad que he comentado. Plano de simetría se define como un plano de simetría, tanto el cilindro como el fondo se definen como una pared, es decir, el fluido, o sea, si es una pared impermeable, el fluido no se le permite atravesarlos y además hay condición de no deslizamiento. Después tenemos la salida, que se define como una salida de presión, también imponiendo la presión teórica del oleaje, a la que se le añade
una longitud de amortiguamiento, como os he comentado antes, que tiene que ser de aproximadamente 2 veces la longitud de onda. No hace falta que sea exacta, pero tiene que ser aproximado. Por eso, para cada periodo tenemos una longitud en el dominio. La pared lateral pues, es una pared también como el cilindro y el suelo, y la atmósfera se define como una condición de una salida de presión. Aquí he puesto un poco también las presiones teóricas por mantener la coherencia, pero vamos, esto es presión atmosférica constante y lo único que hay es aire. ¿Vale? En cuanto a las condiciones iniciales, que inicializamos la propia forma de la superficie libre y también inicializamos, al inicializar el flujo, los campos de presiones y de velocidades de las partículas en función de la teoría de olas. Además, tenemos que el cilindro está posicionado en uno de los valles y desde el principio se considera este amortiguamiento del que he estado hablando, de forma que ya una vez inicializada la simulación todo está listo para llegar, digamos, correr lo mejor posible. Y luego, una vez corridas, tenemos los datos que extraemos. Extraemos, por una parte, el caudal de agua que rebosa el cilindro, el caudal de agua que hay sobre el cilindro, la altura de la lámina de agua que nos da sobre el cilindro y después una serie de datos. Bueno, aquí he puesto unas imágenes un poco más visuales. Tenemos el campo de presiones sobre el cilindro tras el paso de una ola. Podemos ver también la velocidad en la superficie libre. Y un poco por enseñaros, tenemos aquí un par de animaciones de una de las simulaciones después de correr. Está un poco ralentizado, esto suele ir más, o sea, a tiempo real, digamos, sería más rápido. Y como veis aquí, sí que hay mucha más resolución de superficie libre sobre el cilindro que lo que sería sin más en otras zonas. Una vez corridas las simulaciones, hemos obtenido una serie de resultados que se muestran aquí. Tenemos esta nube de puntos, que son los triángulos verdes, representan los resultados de rebosamiento sobre el cilindro vertical. Esto, que siempre se me olvida comentarlo, esto es el francobordo que ha comentado antes Gustavo, adimensionalizado respecto de la altura de ola, francobordo relativo, y esto es el caudal de rebosamiento adimensionalizado también respecto de la altura de ola y del diámetro del cilindro, que en general suele ser la longitud de una estructura, y en este caso nuestra longitud característica es el diámetro del cilindro. Como vemos en esta nube de puntos, la comparamos primero con el caudal con la fórmula que nos predice el caudal en una pared vertical. Vemos que la caída es mayor, es decir, para valores de francobordo relativo mayores se produce menos rebosamiento en un cilindro que en una pared. No obstante, si nos vamos a valores muy bajos, es decir, cuando prácticamente la estructura no sobresale nada del agua, vemos que los valores son similares. También vemos que hay más dispersión en la zona de menor rebosamiento debido a que el fenómeno cada vez es más tenue, con lo cual la capacidad de, digamos, la variabilidad debido a otro tipo de factores, o en este caso la resolución del modelo, pero en un experimento que vamos a ver que da igual, pues un poco la influencia de la rugosidad y este tipo de cosas es más acentuada, con lo cual hay más dispersión, y vemos que cada vez cuanto más rebosamiento hay menos disperso. Hemos ajustado esta nube de puntos con dos modelos de regresión. Tenemos por una parte el modelo exponencial que ha comentado antes Gustavo, que como veis capta la tendencia de los puntos con un bastante buen coeficiente de ajuste. Y también hemos probado una expresión biparamétrica que no solo depende del francobordo relativo, sino también del calado adimensionalizado, el calado es la profundidad, y de la pendiente de ola, que serían estas cruces negras que vemos aquí. Como veis, al tener dos parámetros es capaz de captar con un poco más de detalle esta dispersión que tenemos en los puntos debido sobre todo a la presencia de la pendiente de la ola, pero al ser, digamos, simplemente un término exponencial respecto del francobordo relativo, vemos que la tendencia aquí en un gráfico con ejes logarítmicos es lineal, con lo cual en estas zonas en las que el francobordo relativo es muy pequeño, no llega a captar del todo esa curvatura que sufre la tendencia. En cuanto al efecto de la pendiente de ola sobre el caudal adimensionalizado, vemos que efectivamente si nosotros consideramos un francobordo constante y olas de la misma altura, en este caso tendríamos separados los 4 periodos y, por ejemplo, los 4 puntos inferiores se corresponden con una misma ola. Y vemos que efectivamente para mayores valores de pendiente de ola, el rebosamiento que se produce con una misma ola, con un mismo francobordo, es decir, con un mismo RC entre H, es mayor.
Este efecto, si cambiamos de francobordo, se repite. De hecho, aquí podemos ver que para estos 3 puntos que se corresponden con la misma ola, con valores de pendiente bajos, prácticamente el rebosamiento es 0 y, sin embargo, hay un valor de pendiente a partir del cual sí que se produce rebosamiento. Y vemos que la tendencia se mantiene en todos los puntos. En cuanto a la correlación entre la altura de la lámina de agua y el volumen asociado a cada evento de rebosamiento, vemos que hay una correlación que es claramente lineal, pero con una serie de puntos que se salen de la tendencia general, que se corresponden con el valor de francobordo más pequeño. ¿Esto por qué sucede? Porque al disminuir el francobordo, es decir, al, digamos, la superficie libre del agua estar aquí en lugar de aquí, vemos que el fenómeno cambia. Esto es una captura de la misma simulación con la misma ola, simplemente cambiando el francobordo. Y vemos que aquí se forma una pequeña cámara de aire, es decir, que la ola de alguna manera cae sobre la estructura y, sin embargo, cuando el francobordo es menor, vemos que el efecto es mucho más suave, mucho más continuo, con lo cual, pues, para una estructura fija se podría determinar, pero en el momento en el que añadamos el movimiento, bueno, sí, el movimiento en general de la estructura, no sería un valor fiable, pues, en el sentido de que tendríamos que conocer exactamente la posición relativa en todo momento para determinar cómo es esta interacción, para poder definir una relación de este tipo. Si comparamos estos resultados con los obtenidos en los experimentos, aquí tenemos la nube de puntos verdes, son los puntos experimentales, y la nube de puntos rojos son los puntos computacionales, vemos que hay discrepancias, vemos que efectivamente el modelo parece que tiende a predecir más rebosamiento del que se da a nivel experimental. No obstante, sí que es verdad que la tendencia es bastante parecida. Aún así, estas discrepancias, hemos estudiado los motivos y hemos visto que gran parte de ellas se debe a discrepancias también en sí entre el modelo computacional, la simulación con el cilindro simple y el experimento en el que tenemos la estructura que recoge el agua, tenemos una generación de oleaje que no es perfectamente regular tampoco, aunque es bastante regular, y tenemos que el modelo está situado muy cerca del sistema de extinción que evita que reboten las olas, pero que en cierta manera puede afectar un poco a la cinemática del agua y también afectar al proceso. Con lo cual, vemos que hemos comprobado también a nivel simulación que esta serie de efectos, sobre todo la presencia de la estructura que recoge, contribuye a reducir el rebosamiento frente al esperado con un cilindro simple. A modo de conclusión, un poco a modo de resumen, decir eso, que el modelo computacional, que está basado en el método de volúmenes finitos, se ha desarrollado utilizando el software Star CCM Plus de CFD, que hemos diseñado, construido y llevado a cabo un modelo experimental que caracteriza el rebosamiento sobre un cilindro vertical, y como resultado, pues tenemos aquí un modelo de regresión que nos permite de alguna manera estimar qué caudal de rebosamiento vamos a tener sobre un cilindro vertical en función del francobordo relativo y la pendiente de ola. Para francobordos bajos vemos el modelo exponencial que capta bien lo que es la tendencia. Para francobordos intermedios, o sea, francobordo relativo, perdón, intermedio, tenemos la relación biparamétrica y en esto no había discrepancias. A partir de valores de 0,8 ni las simulaciones ni los experimentos producían rebosamiento, con lo cual 0. También un poco, sin más, resaltar la capacidad de realizar este tipo de análisis que existe en el JRLORE, tanto a nivel de simulación como a nivel experimental, que no solo está centrada en estudios de rebosamiento, sino que es mucho más amplia y que abarca cualquier problemática que pueda haber asociada a fenómenos de mecánica de fluidos en estructuras marinas. Y un poco el trabajo futuro o la línea a seguir con este tema del rebosamiento, entendemos que es ir extendiendo el modelo para poder empezar a captar también estructuras flotantes, de primero con modelos sencillos que puedan ser validados en el canal de olas para TRLs bajos, y después, una vez teniendo los modelos ya desarrollados y validados, podrían aplicarse a estructuras reales, simulaciones de entornos más realistas que puedan ser de interés para quien esté interesado en estas cosas. Y un poco eso ha sido todo. Muchas gracias. Ahora imagino que tenemos turno de preguntas, ¿no? Sí, tengo que dejar.
Bueno, vamos a pasar ahora al turno de preguntas. Os recuerdo que tenéis una zona en el Zoom para hacer preguntas. Tenemos ya alguna, iremos respondiéndolas. Germán, te doy paso, si te parece, para que hagas de moderador. Perfecto, gracias, Eider. Hay una pregunta sobre la posibilidad de aplicar, cómo se aplicarían de manera práctica los resultados o cómo se integrarían los resultados con herramientas de diseño. Precisamente se la voy a responder yo mismo. Precisamente esa es la parte en la que estamos trabajando ahora. Han presentado Gustavo y Ander cómo se ha enfrentado el problema, los resultados que se han obtenido y bueno, lo primero que se nos ha ocurrido es intentar ver cómo se pueden integrar los resultados, sobre todo en lo que se refiere a cantidad de rebosamiento que tenemos en una estructura concreta y bajo unas condiciones concretas, con herramientas de diseño estructural como puede ser ANSYS con su paquete hidrodinámico de agua para poder trasladar eso a cargas efectivas sobre la estructura. Habitualmente estas estructuras se diseñan para que no exista el fenómeno de overtopping para unas condiciones determinadas, pero lógicamente, como entenderéis, si dimensionamos para una ola que se da una vez cada 50 años, estamos sobredimensionando mucho la estructura. Este tipo de herramientas permitiría diseñar la estructura para permitir el overtopping en ciertas condiciones, disminuir el tamaño de las estructuras, pero también tiene que servir para convencer a las sociedades de clasificación de que las estructuras siguen aguantando, siguen funcionando durante toda su vida útil. Entonces, bueno, la idea sería un poco eso, trasladar cantidad de overtopping, en este caso concreto, a cargas. Y en concreto nosotros en Tecnalia utilizamos la herramienta ANSYS, de cálculo estructural, seguramente iremos por ahí. En el resto de webinars se presentarán las otras líneas de investigación que se han llevado y bueno, ahí si queréis también podremos concretar un poquito cómo se piensa hacer. Hay otra pregunta que es para Ander, que es si se piensa aplicar esto a olas irregulares. Sí, bueno, sí, la idea sería, sí, o sea, en principio a medida que se vaya desarrollando el trabajo, poder cada vez considerar situaciones de oleaje más realistas, entre las que se incluyen las olas irregulares. Esto es factible a nivel experimental, plantea algún problema desde el punto de vista de la simulación, ya que el tiempo necesario de simulación para que con un patrón de oleaje irregular se genere una ola extrema es muy largo, con lo cual realizar una simulación directamente con un tren de olas irregular al uso es complicado. Existen maneras de poder, digamos, reducir ese tiempo de simulación lanzando lo que se llaman trenes de olas agrupados, no sé cómo decir en castellano, que al final es un poco representativo de lo que sería una ola extremal con cierta irregularidad, pero no simulando lo que es un tren de olas irregular y dejándolo correr. ¿Y Eider quiere responder? Sí, a lo mejor, sí, dale. A lo mejor quisiera añadir que, bueno, una vez caracterizado el fenómeno con unas olas monocromáticas, digamos, y conociendo esa dependencia, siempre se puede después extrapolar. Al final, una ola irregular es una onda pancromática, que puede ser considerada como una superposición de las olas monocromáticas. Mediante técnicas de integración se puede obtener ese fenómeno en una oleaje irregular, o sea, obtenerlo de manera analítica a partir del conocimiento que se tiene con las olas monocromáticas. Gracias, Ander. Gustavo. Hay otra pregunta para Gustavo. Nos preguntan si podrías dar algún ejemplo de uso en eólica offshore del FLUM, de la Escuela de Ingenieros. Ejemplo de eólica offshore. Bueno, pues tenemos varias ideas. Por ejemplo, podríamos analizar, eso lo tenemos en la cabeza, cuál es el comportamiento, por ejemplo, de una de las cámaras de Mutrico, por ejemplo, ¿no? Que es una columna de agua oscilante y no se conoce del todo bien cuáles son las curvas características del comportamiento de esa instalación, donde hay a veces fenómenos de compresibilidad de la cámara. Bien, pues para predecir y ajustar
el control de la turbina al oleaje, podemos realizar un modelo a escala y verificar ese comportamiento de la cámara de agua oscilante mediante simulando, por ejemplo, los diferentes la potencia absorbida mediante, por ejemplo, orificios de que meten diferente pérdida de carga. Así de pronto se me ocurre eso. Luego podemos, otras aplicaciones pueden ser experimentalmente obtener las RAO de estructuras de flotantes. Pueden ser plataformas o pueden ser dispositivos de captación de las olas. También se podría trasladar esas oscilaciones al cálculo de transmisión de esfuerzos a líneas de fondeo, que habría que representarlas también en el tanque. Bien, es cierto que este tanque de olas es para TRLs bajos y capta efectos de 2 dimensiones. Es un tanque, un FLUM 2D. Si queremos entrar en efectos 3D a gran escala, ya habría que ir a piscinas y a otras instalaciones de mayor entidad que en la universidad no tenemos. Pero bueno, para cosas de TRLs bajos, el FLUM es una herramienta adecuada y que está bien complementada con las técnicas computacionales. Gracias, Gustavo. Y por último tenemos una pregunta para Ander. En caso de plataformas flotantes, ¿cómo serían las condiciones de contorno? Ya que el dispositivo se está moviendo, lleva unos fondeos. Sí, pues a ver, en el caso de tener una plataforma flotante, habría que ver exactamente cómo se añade, por ejemplo, el efecto de los moorings que dices, si habría que modelizarlos como una fuerza que, dependiendo de la posición de la estructura, una fuerza que, digamos, una condición de contorno en la que se le aplique una fuerza a la estructura en función de cómo se esté moviendo, o habría que estudiar el caso concreto para ver un poco cómo es la condición. O sea, así en general, no sé si podría responderte en cómo hacerlo. Habría que ponerse y estudiar el caso concreto. Vale, gracias, Ander. Creo que no tenemos ninguna pregunta más. Como ya estamos prácticamente en la hora, simplemente agradecer a los panelistas por las explicaciones y a los asistentes por haber estado ahí al otro lado. Y nada, sin más, os emplazo al siguiente webinar, que será dentro de 2 semanas, en el que vamos a hablar de la parte de dinámica sedimentaria. Vamos a hablar también de aplicación de nuevos modelos para caracterizar esa dinámica sedimentaria y ver aplicabilidad a eólica flotante mediante anclas de succión o eólica fija. Muchas gracias a todos y que paséis un buen día. Luego.